Saludos. Estamos hoy día con la palabra epitaje. En el Nuevo Testamento la palabra epitaje es peculiar del apóstol Pablo. Él la utilizaba muy frecuentemente. Si incluimos las epístolas pastorales, entre ellas, por supuesto, Pablo hace dos usos de este vocablo. Hay 4 pasajes específicamente en los que Pablo utiliza con frecuencia el mensaje a la instrucción y al consejo que está dando. En 1 Corintios capítulo 7 verso 6, donde habla de ciertos problemas y costumbres de la vida matrimonial, contrasta lo que es por concesión con lo que es por epitaje, o sea, por concesión o epitaje. Ahora, lo que es opinión humana con lo que es mandamiento de Dios. Esa es la comparación que Pablo siempre hace. Él siempre contrasta lo que simplemente es aviso práctico con lo que es consejo de Dios y por tanto consejo perfecto. En 1 Corintios capítulo 7 verso 25 dice que no tiene epitaje concerniente a las vírgenes. De nuevo aclara que está dando su parecer, por lo que no debe considerarse mandato divino lo que diga. En 2 Corintios capítulo 8 verso 8 se expresa de la misma forma cuando escribe a Tito y le indica que hable y exhorte y reprenda con todo epitaje, es decir, con toda la autoridad que se desprende de la divina palabra de Dios, que es la Biblia. Hay 3 pasajes en que Pablo utiliza esta palabra respecto de la acción de Dios. En Romanos capítulo 16, verso 16, habla de la manifestación de Cristo a los gentiles de acuerdo con el epitaje, el divino mandamiento de Dios. En el libro de Tito, o la carta a Tito, capítulo 1, verso 3, declara que la palabra que predica le es encomendada por el epitaje de Dios. En el griego secular, epitaje se usa con relación a los derechos de la ley. Por ejemplo, Diodoro Sículo tiene un interesante pasaje sobre la vida de los reyes egipcios. Abro de comillas, la forma de vida de los reyes de Egipto no era como la de otros autócratas, que hacían lo que les parecía sin que nadie les pidiera cuenta, sino que todos sus actos eran regulados por las prescripciones epitagai de la ley. Evidentemente, ahí cerré comillas, epitaje proviene y habla de una autoridad que está por encima de todo y por encima de todos. En 3 ocasiones se utiliza con relación a un mandato o decreto real. Por ejemplo, se usa respecto de un mandato de Asuero. En el libro de Daniel, capítulo 3, verso 16, Sadrach, Mesach y Abednego se niegan a obedecer el epitaje del mandatario real de Nabucodonosor de que adorasen la imagen del rey. Pero es en el griego de los papiros donde la palabra adquiere su sentido característico. Ahí se usa respecto de una orden o un mandamiento, pero especialmente respecto de un mandamiento divino. Cierto Isaías dedica un altar a la madre de los dioses según el epitaje. El mandamiento de Cibeles que le vino en sueños. Virius Polio erige un pilar
en honor de los dioses, obedeciendo el epitaje, el mandamiento de Dios. Epitaje se hace la palabra significante del mandamiento divino. He aquí pues dos grandes verdades. El mensaje del predicador es un mandamiento divino. Cuando está realmente predicando, está hablando por Dios. No está llevando a los hombres lo que él piensa, sino los mandamientos de Dios. La comisión del predicador es de Dios. Pablo era consciente en sumo grado de que su tarea como misionero a los gentiles y su oficio como apóstol para la iglesia le vinieron a él por mandamiento divino, por el epitaje de Dios. Pablo tiene una forma de decirlo. A menudo habla de sí mismo como apóstol por la telema, la voluntad de Dios, y como separado por Dios para su tarea y ya desde el vientre de su madre, según Gálatas 1:15. Habla de la necesidad de predicar que le era impuesta, en 1 Corintios 9:16. Pablo jamás sintió que él había escogido a Cristo, sino siempre que Cristo le había escogido a él. Siempre pensó de sí que era un hombre comisionado por el Rey. Para el apóstol, el ministerio no era una profesión, sino una vocación. No era un oficio, sino un llamamiento. No acudió al llamamiento porque lo hubiera escogido como carrera, sino porque Dios lo escogió a él y lo llamó al ministerio. Robert Robertson, el gran ministro bautista de Cambridge, cuenta que tras su experiencia de conversión hubo muchas personas que le animaban a entrar en el ministerio de la iglesia. Y él dijo: Señor, sea hecha tu voluntad en todo lo que tengo que decir, pero Dios impide que vaya antes de ser enviado. La palabra epitaje guarda como reliquia el que ningún hombre puede arrostrar la tarea del ministerio sin estar completamente seguro de que el Rey de Reyes y Señor de Señores lo ha comisionado para ello. Hoy existen muchos ministerios puestos por hombres o por su propia voluntad. ¿Qué creen? Dios llama a sus maestros y sus pastores. Epitaje, por mandamiento divino, por voluntad de Dios, por soberanía de Dios. Epitaje. ¿Te quedó claro?